Muy buenas tardes. Pasaré a informar el resultado de la votación del Tribunal Pleno para completar los dos nombres que faltan en la quina para la determinación del fiscal nacional. Los nombres que han obtenido las dos más altas mayorías, de acuerdo a la votación del Pleno, que ha consistido en 2 votos por cada ministro, son la señora Nayalet Mancilla, con 10 votos, y don Juan Agustín Meléndez, con 9 votos. Ellos son, entonces, los candidatos que se incorporan a la quina y, en consecuencia, se reenviará la quina al señor presidente de la República para efectos de que él, entonces, de acuerdo al plazo legal, determine quién es su nominado, el cual, a su vez, como ustedes lo saben, tendrá que ser ratificado por el Senado. Dicho lo anterior, a su disposición para cualquier consulta o comentario. ¿Alguna consulta? Ministra, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Se conoció que usted mantuvo distintas reuniones con algunos de los candidatos que estaban siendo parte de la quina, que estaban siendo parte luego de candidaturas para poder postular a ser fiscal nacional. En su calidad de vocera, como representante de la Corte Suprema, preguntó a los demás ministros si tuvieron reuniones o conversaciones con otros postulantes a fiscal. Si no lo hizo, ¿va a hacerlo y va a dar a conocer los resultados? Todo esto considerando las críticas de poca transparencia que tiene el proceso. ¿Por qué alguien debiese presentarse fuera de la presentación oficial que se realiza en la instancia acá en la Corte Suprema? ¿Qué fue lo que se conversó en esas reuniones? Mire, en primer término, yo como vocera no tengo la atribución de interrogar o requerir información a los demás ministros. En consecuencia, cualquier consulta sobre ese particular corresponde hacerla directamente a cada uno de los ministros y por supuesto que ellos responderán en su mérito. En segundo lugar, nosotros desde el año 2019 tenemos normas de transparencia interna que implican establecer en agenda pública aquellas reuniones que tenemos con las personas que así lo solicitan. Y las reuniones a las que yo me referí en la entrevista de ayer de CNN están consignadas en la agenda pública que yo tengo como ministra. En consecuencia, cumplen con las condiciones de transparencia. Por último, respecto a su pregunta de cuál es el sentido que puede tener que una persona quiera presentarse, este tema para mí no es un tema que se discuta. Si una persona pide que yo la reciba para saludarme o para presentarse, normalmente yo así lo acepto, salvo que esté ya en un periodo cercano a una votación, que no es el caso de las personas que me visitaron porque faltaba tiempo todavía para el cierre de las candidaturas. En consecuencia, no tenían la calidad legal de candidatos, sí de postulantes. Ministra, ¿cómo está? Estamos en vivo. Bien, muchas gracias. Canal 13. CNN Chile reveló hace tan solo algunos minutos que usted también se juntó con Carlos Palma y que se había juntado incluso en su casa. Esa reunión usted no la transparentó y segundo, si usted cree que eso también puede generar cuestionamientos considerando que en esa reunión había otras 4 personas de la Corte Suprema. Mire, la reunión con don Carlos Palma, como yo le comentaba a la señora Rincón, es una reunión que se realizó en mayo, 5 meses antes de que dejara el cargo el fiscal Abbott y mucho antes de que se pensara en el tema de las candidaturas a fiscal nacional, porque como todos recordarán, incluidos los medios de comunicación, en ese tiempo nuestra principal preocupación y tema era fundamentalmente todo aquello que estaba pasando en la Convención Constitucional. Nosotros como ministros no tenemos la obligación de transparentar nuestra vida social privada, porque incluso las normas que acabo de mencionar se refieren a las reuniones que tenemos en ejercicio del cargo y con fines justamente relacionados con el ejercicio del cargo. Las reuniones que yo realizo privadamente en mi casa y muchos meses antes de que en definitiva este fuera un proceso formal, entiendo que no tengo ninguna obligación de transparentarlas, tampoco me lo exigen las normas de transparencia, pero sí, al ser interrogada sobre ella, expliqué cuál era la naturaleza de esa reunión porque no tengo nada que ocultar. Ministra, disculpe, usted dice que esta fue una reunión privada, sí. Por eso no la tenía que transparentar, sin embargo, en la primera línea, entiendo que usted sí votó por es que el hecho que sea una reunión privada no quita que uno pueda conocer a un candidato. Yo al señor Palma lo conozco porque soy visitadora de Coyhaique y lo conocí no pidiéndome la audiencia,
sino él invitándome a un seminario en Coyhaique antes de la reunión que yo estoy mencionando. No, el concepto, usted sabe que la ley establece que la amistad tiene que ser amistad estrecha. Yo en mis varios años de carrera, incluso antes de que llegara a la Corte Suprema, conozco numerosas personas, colegas de la universidad, muchísimos, personas con las que he coincidido en actividades académicas, personas de la zona, en el caso de Coyhaique, siempre la Corte de Coyhaique invita a todas las autoridades, al defensor público, al fiscal, etcétera, y eso no hace que yo los considere amigos estrechos, sí personas que les tengo aprecio y que los conozco y que evidentemente no dan el estándar para que por esa causa yo me inhabilite. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Ayer también en entrevista con CNN dijo que los que se atreven no son necesariamente los mejores. Esto en relación a la candidata, más bien a los candidatos que se presentan para el cargo de fiscal nacional. Quisiera preguntarle si mantiene esos dichos, por qué los expresa y finalmente por qué pareciera ser que no los mejores postulan al cargo de fiscal nacional. Mire, voy a empezar de atrás hacia adelante. La situación de animosidad que se ha dado con algunos candidatos, descalificaciones personales, presunciones de temas bastante desagradables, irregularidades y otros, hace que las personas se lo piensen muy bien antes de postular a cargos donde van a ser objeto de duras críticas y donde a veces esas críticas no solo los afectan a ellos, sino a sus familias y a su entorno. En otras palabras, no es fácil ver en un medio escrito o en un medio digital que se hable cosas muy duras de una persona, y no todos tienen esa disposición de atreverse o de adelantarse a ser objeto de ese tipo de críticas. A eso se debe mi referencia a los valientes. Respecto del tema de que no son necesariamente los mejores, se debe a que la periodista en la entrevista en CNN me preguntó si yo echaba a alguien de menos en los candidatos. Yo le dije, mire, no puedo echar a nadie de menos porque yo no sé quiénes serían los potenciales candidatos que no postularon. Entonces me dice, pero ¿no le gustaría a usted que hubiera otras personas? Mire, me podría gustar, le dije. Hay gente que yo conozco que son grandes académicos en el derecho penal, pero si uno vive tranquilamente como académico en derecho penal, hay que pensarse si uno está dispuesto a pasar por las vicisitudes de una candidatura. Por eso le dije, no necesariamente los valientes son los mejores. Dije no necesariamente. Yo creo que en este proceso hemos tenido buenos candidatos y en consecuencia se refería a la idea de quiénes serían los mejores potenciales. Es un tema disfuturible. Quiénes podrían haberse presentado no lo sabemos, pero evidentemente si sigue habiendo un ánimo adversarial respecto de los candidatos, claro que obviamente que eso desincentiva que otras personas se presenten. Ministra, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle más concretamente si usted, como vocera de la Corte Suprema, cree que la nueva quina está compuesta por buenos candidatos, más allá de que todos cumplan los requisitos normales, legales para postular. ¿Son buenos candidatos, son potencialmente buenos fiscales nacionales? Y se lo pregunto porque crítica particularmente de otro poder del Estado que interviene en este proceso desde el Senado, donde se ha señalado que no se ha elegido siempre a los mejores para proponerle al presidente, y además que ha habido aquí un dedazo en esta nueva conformación. No ha habido ningún tipo de dedazo. Nosotros hemos procurado votar por los que consideramos los más apropiados, los mejores, las personas que con un mayor compromiso con el servicio público pueden servir este cargo. Evidentemente, en ningún tipo de elección ni selección se puede garantizar la perfección del proceso en el sentido de decir necesariamente este candidato va a ser el mejor, porque esto se desenvuelve en el tiempo y las personas tienen una serie de características que hay que confrontar después con el ejercicio práctico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aquí la quina se ha conformado con la mejor voluntad, la anterior y ahora que se ha completado con estos dos nombres también. Puede ser que esa propuesta no sea perfecta, pero son todas personas, y ya lo dije la vez anterior, que tienen una carrera, que tienen un aporte, varios de ellos han estado participando directamente del Ministerio Público, son personas serias, son personas que ofrecen hacerse cargo de un organismo que es especialmente relevante para nuestro país, y de ese punto de vista ojalá que el tema se enfrente así, en consecuencia, más en pensar el mejor que en estar de alguna manera considerando críticas al que yo no considero el mejor.
Ministra, buenas tardes. Bien, muchas gracias. En esta nueva quina quedan fiscales actuales del Ministerio Público y también gente trabajadora de la Fiscalía Nacional y exfiscales. ¿Eso es una señal de cambio o ustedes votaron pensando también en las mismas propuestas que escucharon a principios del mes de estos mismos? No, nosotros todos, de hecho, 2 ministros que no han participado en este proceso es porque no escucharon las exposiciones originales, ¿no? Entonces se ha preferido mantener el universo de los que estuvimos en las exposiciones justamente para que la votación tenga que ver con los antecedentes curriculares que tenemos a la vista y también con las exposiciones que ellos hicieron en su oportunidad. En consecuencia, no es un cambio, sino que es un rebarajar los nombres ahora que tenemos que completar, buscar los mejores para completar esa quina original. ¿Usted cree que el proceso esta vez se cumpla? Mire, nosotros no podemos hablar por los demás. Nosotros estamos disponibles, tratamos de hacer esta votación lo antes posible para no alargar las inquietudes o incertezas del proceso, pero por supuesto que los otros órganos son autónomos y desde ese punto de vista nosotros no podemos pronunciarnos sobre qué tan exitoso va a seguir siendo el proceso. Nosotros estamos para ayudar y nuestra parte la hacemos lo más brevemente posible justamente para que eso sea una realidad. Gracias. Ministra, algunos senadores, como el senador Flores, planteaba de que se estaba haciendo un dedazo por parte de la Corte Suprema y decía que había que cambiar la manera en cómo se eligen a los candidatos. ¿Usted considera que debería ser más transparente? Bueno, como contesté ya, aquí no hay ningún dedazo, pero obviamente que todos tenemos libertad para hacer interpretaciones, pero no hay ningún dedazo ni tampoco ha sido nunca la voluntad de la Corte Suprema mandar mensaje. Respecto de los temas de mayores transparencias o mayores requisitos o profundización de los procesos, cuáles estas sean las ideas que hay al respecto, por supuesto que esto siempre se puede hacer, no hay nada que esté escrito sobre piedra, de tal manera que si uno cree que el proceso debe cambiar o debe ser mejor, o con audiencias más largas, o con consultas, etcétera, 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 por supuesto que eso se puede hacer, pero es un resorte ya de los legisladores, no es un resorte de la Corte Suprema.